A veces creemos que queremos algo con todo el corazón. Sin embargo, apenas aparece el pero, el deseo queda postergado. Quiero cambiar, pero no puedo. Quiero perdonar, pero me cuesta. Quiero entregarme, pero tengo miedo. El pero es el límite que le pone el ego al amor. Es la excusa elegante del miedo para seguir al mando. Hoy te invitamos a soltar los peros, a hacerte consciente de ellos, a dejar de justificarte, a permitir que el deseo del corazón sea más grande que tus excusas. Porque vivir sin miedo, sin culpa y sin peros es recordar que ya sos libre. Bienvenidos al subtítulo del podcast. Hoy queremos empezar al revés. Sin miedo y sin culpa. Sí, sin miedo y sin culpa. Ya sabremos a qué lo atribuimos al comienzo, pero bueno, como que nos surgió así. Pero en realidad el nombre del podcast es... Un curso de milagros y el ego que me pare. Exactamente. El pero. Sí. Okay. Los peros. Okay. Sí. Como que tienen un lugar muy protagónico en el discurso de la gente. Me encantaría de todos, no de todos nosotros. Y me encantaría empezar diciendo que en el modo de hablar, tal vez ya lo dije en otros podcasts, revela al inconsciente. Revela las creencias inconscientes a las que uno está apegado y por las cuales se dirige si no se da cuenta y no está atento. Entonces, atender a que cuando nosotros nos expresamos, el vocabulario habla de esas creencias y que dentro de ese vocabulario está el pero. Siempre que uno esté negando o esté en incoherencia. Es decir, no siempre el pero está mal usado, pero sí está modo excusa de acuerdo a lo que uno está queriendo decir. Por ejemplo, no, a mí me encantaría hacer tal cosa, pero... Y entonces, ¿el pero qué hace? Cancela la frase anterior. Cancela lo que nosotros decimos que queremos o lo que expresamos como esa intención de ir para algún lugar, cambiar algo, hacer algo, hablar de algo, lo que sea, porque da para todo, ¿no? Entonces, si usamos correctamente el pero o conscientemente el pero, que no es por eso hay que cancelarlo y estar ahí como en miedo a usarlo, pero sí estaría buenísimo que uno use conscientemente o esté consciente de cómo habla y cuánto usa el pero y para qué lo usa. Es que sé que va a parecer que acá podríamos cortar el podcast, porque si vos empezás literal, si vos empezás a darte cuenta de cómo en el discurso usás el pero, te vas a dar cuenta en realidad de todas las excusas que tenés por el famoso pero que está súper admitido. Igual que cuando nosotros decimos no puedo en vez de decir no quiero, porque socialmente está admitido decir no puedo, ¿sí? Fíjense, pero que fíjense lo que en el vocabulario uno es capaz de darse cuenta. Está admitido decir no puedo, pero no quiero. Es muy fuerte. Muy fuerte decir, ¿cómo le vas a decir a alguien no quiero? No, claro. Sí, vos no tenés que decir nunca la verdad. Tenés que decir lo que los otros creen que tenés que decir y te tenés que comportar de esa forma. Creo que la libertad se encuentra en la atención que uno tiene a sí mismo. Y cuando uno voluntariamente repara en su discurso, se libera de muchas cosas porque se da cuenta y puede perdonar. A mí me ha servido cuando lo empezamos a hablar de, no sé, tener alguna actividad y decir, ay, no sé si tengo ganas de ir, pero tendría que ir. Y cuando me daba cuenta era como, ya lo estoy usando de excusa. Y es, no quiero ir, listo, no voy. Ah, o sea, claro, como que, el segundo pero sería... es lo mismo, digamos, yo no quería ir, Sí. decía, pero tendría que ir porque esto Por y lo eso. otro, y cómo les voy a decir que no, y cómo... Y toda la vuelta, y al final, o sea, diciéndolo me daba cuenta que me estaba excusando de mi primer
sensación de no querer ir. Ujú. Entonces, Claro. Lo que dijiste fue que usaste el pero para culpar a los otros de algo que vos no querías hacer. sí. Yo no la agarré, la estoy tratando de procesar. Yo no la Claro, agarré. porque ¿Por qué? ¿En qué? estoy diciendo como, Volvemos. yo no quiero ir, por ejemplo. Claro. Pero, Pero si yo no voy, vos te vas a enojar. Entonces te estoy culpando Ah, a ahí está. vos Sí, listo. Entendí. de lo que yo no me animo a hacer, digamos. A decirte que no. sí. Había quedado en un Claro. offside, pero completo. ¿Qué? Sí, sí, Sí. Mira, si hay algo que nosotros sabemos hacer inconscientemente, sí. es culpar. Y aún cuando es algo que nosotros no queremos hacer, buscamos la vuelta. El ego, en realidad, la mente de la separación, que proporciona siempre los medios para que uno no se vea afectado directamente, es decir, no se haga responsable. El pero es una palabra que ayuda mucho a no ser responsable. Por ejemplo, yo quiero hablar con tal fulano, pero él no escucha, pero él no se pone mal, pero no quiero hacerle daño. Y ahí uno va buscando y buscando. Y un tema que me surge, que ya surgieron como 3, pero uno que me surge en este momento es que, no sé si alguna vez hablamos directamente de escribir, que es uno de los recursos principales que nosotros usamos con el espejo. Pero es espectacular. ¿No? Sí. Porque nosotros usamos la escritura para revelarnos a nosotros mismos todas esas cosas que se supone no podemos decir porque están condicionadas por el deber y eso no se hace, las cosas que están ocultas, todas esas sensaciones, emociones, que si nos ponemos a describirlas son muchísimas y son todas modo castigo, modo autocastigo, digamos, ataque. Y que nosotros cuando escribimos nos revelamos a nosotros mismos. Entonces hemos hablado de 2 cosas, de estar atento a cómo hablamos y de, a modo de revelarnos a nosotros lo que ocultamos, empezar a escribir de cómo nos sentimos en una situación o cómo pensamos, tanto de nosotros mismos como de otras personas, porque ya sabemos que si usamos el espejo, nosotros cuando escribimos decimos, en un descargo que queremos hacer algo porque vos / yo. Entonces no tenemos escapatoria podemos hacer un descargo, podemos decir lo que sentimos, sacarnos la frustración, el odio, la ira, la impotencia, todo, pero hay una parte de nuestro inconsciente que sabe que es a nosotros mismos, que eso es lo que perdonamos. No sé si fui clara. Para O mí hay sí. Bueno, entonces, cuando hablamos de escribir, estamos hablando de una comunicación íntima, de un método en donde nosotros voluntariamente nos sometemos a una honestidad, ¿no? Total, y que inclusive se va abriendo, se va aprendiendo, porque todo lo aprendemos practicándolo, ¿no? Entonces, escribir es una forma de dejar de ocultarse, de revelarse a uno mismo y de dejar de creer que uno es la víctima por todos los motivos que usa esos peros. ¿De acuerdo? Porque si bien podríamos usarlo en un montón de ejemplos, siempre tenemos la posibilidad de elegir. Yo quiero hablar con esta persona y no puedo porque la otra persona no quiere, bueno, escribo, porque yo también estoy proyectando esa negación. Aparte me ha pasado de planear en mi mente en la conversación de tipo, yo quiero hablar con vos porque te quiero decir que me caes mal y esto y lo otro. Pero cuando lo digo en la mente, siempre estoy usando como trucos para decírtelo de una forma en que yo no quede culpable, justamente. Sí. Y cuando lo escribís, es como que te sale la verdad. Sí, la verdad no, La verdad. la que no tiene filtro. Claro. No usamos ningún filtro Claro. cuando escribimos. Inclusive, digamos, para ser justos con el aprendizaje de escribir y con entender lo que significa y de qué modo usarlos, tenemos pautas. Porque honestamente no es lo mismo como escribís hoy a como escribías al principio. Sí, Ninguno. Hay Sí. momentos donde medio que también la piloteas un poco para escribir. Pero porque en ese momento Claro. estás en ese grado de inconsciencia en donde vos a vos mismo no te querés revelar todos esos motivos por los que vos estás sufriendo que son culpables los otros. Y es una proyección, entonces escribir te ayuda a que vos te reveles a vos mismo que en realidad sos vos el que siente eso que tanto daño te hace lo que hace alguien más. ¿No? Entonces, sí es gradual, lo vamos aprendiendo y nosotros tenemos que aceptar
que se nos revela la información de lo que queremos desapegarnos, de lo que queremos perdonar, se nos revela poco a poco. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos permitiendo. Y generar hábitos como escribir nuevos, porque eso es antiguo, porque es muy antiguo la escritura. Sí. Pero esto no es poesía, no es arte. Es, como yo lo suelo explicar, como si uno se convirtiese en un embudo, ¿no? Que tiene mucha información guardada de muchas cosas, de muchas personas, de muchos tiempos, o del mismo de siempre, pero va. Y entonces uno decide canalizar todo eso que está oculto y sacarlo a la luz, porque lo que hacemos cuando escribimos es sacarlo a la luz. Literal, bendecido el momento en donde uno elige realmente empezar a hacerlo con todo lo que cuesta, porque hay gente que le cuesta mucho, que está muy negada. Inclusive eso se escribe. ¿Por qué? Porque nosotros escribimos lo que pensamos, sentimos o la manera en que actuamos. Y cuando uno se sienta, por ejemplo, muy frustrado a decir tengo que escribir porque es una tarea, porque no sé qué, y no me sale nada, está pensando, aunque no se está dando cuenta. Entonces yo les digo siempre, siéntense, y si el pensamiento es estoy trabada, no me sale nada, escriba eso. Escriba eso que la mente le está diciendo. Porque esa es la forma de liberar. ¿Y cómo me siento cuando no me sale escribir? Entonces me culpo porque parece que los otros sí, pero no. Y entonces sale y sale y sale. Es una práctica. Hacer un hábito de algo que uno no conoce es practicarlo. De hecho, yo recuerdo que al principio escribía como modo para encontrar como un equilibrio, sentirme mejor en el momento, como si fuera una curita, como me siento mal por tal o tal cosa, tiro todo, me descargo y se va, pero obviamente no había llegado todavía al nivel de responsabilidad, yo tiraba, Claro. para sacarme la mochila. Es que al principio hacíamos Claro. así. Después empezamos a poner vos / yo. Y luego con el espejo nos animamos a un paso más porque el espejo es muy revelador acerca de uno mismo, siempre es uno. Entonces dio tela para cortar, para escribir, y luego con eso que escribimos no lo dejamos en un cuadernito, no lo dejamos amorosamente como si fuera un diario de íntimo. Si bien es íntimo la escritura porque es algo que uno se revela a sí mismo y es una comunicación con uno mismo más honesta. Acerca del curso dice, el flaco en el curso al principio, bien al principio dice, no me ocultes nada, no quieras ocultarme. Por eso yo hace unos años empecé con esta forma que a mí me sirvió muchísimo a mí a nivel personal y que después yo empecé a explicar de la forma en que a mí se me armó para revelarme a mí misma. Porque esto, quiero decirlo porque está buenísimo, sé que mucha gente se va a sentir identificada, a mí me costaba mucho hablar de mí. De cualquier otra cosa, no, pero sí me costaba mucho hablar de mí, de lo que me pasaba, de lo que sentía, de cómo me sentía, y yo encontré en esa forma de escritura, escribo y quemo, o escribo y rompo, y hay una explicación para quemar, ¿no? Y ahí tiene un sentido que al principio está buenísimo. No lo explico mucho al principio en la terapia, pero después es como que va siendo orgánico. Esto de explicar algunas cosas de acuerdo a si es necesario en ese momento, no es muy orgánico para mí. Hasta que yo misma, después de tantos años de que es un hábito, me di cuenta de que ya no necesitaba, no sentía que lo tenía que hacer, entonces empecé a romper. Pero sí al principio. ¿No? Y luego también adopté la otra forma que es escribir y no romper y dejar ahí, porque ya no escribo desde la ira o desde la impotencia o no quiere decir que no escriba, pero es menos, porque uno se va liberando. Literal, la atención y el perdón liberan. Por eso todo lo que hablamos en este podcast es compartido, tiene la intención de que te llegue para que puedas comprobar por tus propios medios de que libera. Nada de lo que estamos diciendo es para otro fin. Liberarte de tus propios límites, tus propios condicionamientos. ¿Por qué digo límites y condicionamientos? Porque los pensamientos aprendidos en auto conducen a un sistema químico, lo hemos hablado esto, de las emociones y las sensaciones, y luego a una conducta. Y si uno se conduce siempre de la misma forma, o sea, la conducta es el efecto,
voy al origen de lo que causa esto. Y ya saben que el origen es que me considero yo a mí mismo víctima del mundo, no causa. Entonces, con estos métodos que nosotros empleamos y usamos, nos volvemos muy honestos y nos vamos poniendo en el lugar que nos corresponde, que somos nosotros los que proyectamos lo que está dentro de nosotros. Por eso lo escribimos y lo perdonamos para liberarnos. No nos ponemos en modo control, es confianza absoluta de que liberamos eso y dejamos el espacio, porque liberar el espacio significa que nos quedamos en el modo presente, porque así es como se perdona, en el presente, y en el presente hay un espacio, ¿no? Es que está liberado. Y en ese espacio pasa lo que tiene que pasar para cada uno, se escucha esa voz que está siempre ahí, ese modo que para uno será de una forma y para otro será de otra. Esa voz habla suave, es muy tranquila, siempre está ahí, es voz como forma de decir, ¿de acuerdo? Se revela a través de pensamientos, a veces de sueños, a veces de personas, de, no sé, una frase en una película, es como muy sutil hasta que uno empieza a elegir, de acuerdo a todo esto que hemos hablado y de lo que venimos hablando, estar más conectado, ser más un canal para que estos milagros que suceden cuando uno está presente o cuando está muy atento a perdonar, ocurren que cuando está en modo automático, ¿no? Uh-huh. Todos los temas que nosotros tocamos acá los abordamos para que terminen en el perdón, es decir, en la ausencia del juicio, que el juicio es el que hace que algo sea verdad para uno. Y en realidad las situaciones son neutras, ¿no? Son neutras, pero uno las hace real, negativas o positivas de acuerdo a lo que uno piensa que es o que entiende desde su propia información que estaría bien o mal. Si uno ve una situación o vive una situación a través de la práctica de escribir los espejos, perdón, siempre perdón, ¿de acuerdo? Se va liberando la mente y se va dando cuenta de que en realidad no está pasando nada que es un ataque, sino que está pasando algo que estamos proyectando, pero eso no nos afecta realmente. Siempre les hago esa pregunta. ¿Y cómo te afectó realmente esta situación? Porque me dijo o no me dijo. Pero realmente, ¿cómo te afecta? De cualquier situación, que te tenés que mudar, que te iban a dar el auto pero no te lo entregaron, que alguien te dijo que nos juntamos pero no, pero de verdad esto te afecta tanto. Uh-huh. O es una forma que tenés de estar siempre disconforme. Es una forma que tenés siempre de crearte problemas en donde no los hay. Que en alguna forma es echarle la culpa a alguien de tu descontento. Por eso es tan importante responsabilizarse. Pero ¿qué, cariño? ¿Pero qué? Insisto, no es que dejamos de usarlo como si fuera un... Pero empiezo a prestarle más atención. Acá está bien usado el pero. ¿Ves? Pero sí. Empiezo conscientemente, elijo usarlo atentamente. Mira todos los peros que tengo. Esto le ha servido, nos ha servido a todos y le sigue sirviendo. ¿Pero qué? Me acuerdo la primera vez que lo hablamos, el no decir los peros. Sí. El primer engaño fue aunque. Sin embargo. Claro. No, sin embargo, sí. No estaría pudiendo. Claro, se me está haciendo imposible. No se trata de cancelar, sino se trata de entender, aceptar para qué y cómo estamos usando ese término, que lo aprendimos. A observarlo. Del modo, es natural. Bueno, sí, es más o menos lo que dije antes, pero yo usaba mucho la excusa de que no sabía lo que quería hacer. Era como, bueno, pero ¿qué querés? No sé, es que no sé. No. Y prestando atención a la forma en que hablaba, me empecé a dar cuenta que sí sabía siempre qué quería hacer. Uh-huh. Igual lo sigo usando el día de hoy, o sea, cuando estoy en duda con algo, como que digo, bueno, decirlo sin prestar atención a las palabras o a las cosas y ahí me doy cuenta de qué quiero hacer. Bueno, para estar muy atento a los cómo, famosos cómo, ¿de acuerdo? Cuando uno usa en una frase el pero y se da cuenta, lo único que tiene que hacer es quitar el pero y darse cuenta de lo que está diciendo. Y quitar el pero o eliminar el pero sería pasar a la acción al respecto de lo que acaba de decir.
Sí. Y ahí es donde uno se empieza a hacer cargo de lo que dice. Hablo por hablar, es porque lo tengo que decir, porque es una conversación más y todo el mundo está hablando y yo también quiero decir. Y como el modo de todo el mundo es pero tal cosa, pero esto te lleva, te obliga de alguna manera a que te des cuenta de cuánta culpa echás afuera. Me quiero ir, pero el país, quiero comprar uno, pero. Es que, wow. Uno condicionándose a uno mismo todo el tiempo, y no solamente condicionando de moverse, ¿de acuerdo? Sino condicionando su bienestar, porque se convence de lo que dice. Y entonces se vuelve un discurso que es como nos volvemos el discurso. Y interiormente gestamos y generamos una sensación de disconformidad con nosotros mismos todo el tiempo, que también es zona de comodidad. Porque cuando uno elimina o saca el pero voluntariamente o le presta atención, lo saca, no le queda otra que pasar a la acción. No es que no te queda otra, pero es que es lo que estás eligiendo. O volcar en el papel que tanto pero tengo. Y al final vas a tener siempre miedo, culpa. Sí, sensación de incapaz. Sí, pero siempre es por miedo y culpa. El miedo a que la culpa, el castigo de eso de lo que te sentís culpable recaiga, ¿no? Entonces, prefiero mal conocido que bueno por conocerse bien. Sí, qué frase. Sí. Hay frases que nos catapultan a la dirección en donde vamos, que es para atrás siempre, ¿no? O sea, para atrás es una forma de decir, porque uno se basa hoy en algo que está en el pasado. Y como pasado, ya lo hemos dicho muchas veces, el pasado está muerto, no es real. Entonces, ¿entendés que es una decisión más que relevante abandonar el pasado a través del perdón? Porque uno no puede decir, ok, me doy vuelta, listo, me fui del pasado. No, es así. ¿Cómo se hace? No, iba a contar el fin de semana hablando con alguien que se dedica a la abogacía, que no está muy contento con lo que está haciendo y entiendo que tiene que ver un poco con mandato, porque creo que las familias son todos abogados. Yo le preguntaba realmente qué le gustaría hacer y me contaba que le gustaría dedicarse al turismo y viajar. Y a cada vez que me decía que quería hacer eso, inmediatamente era, no, pero yo con la abogacía tengo la posibilidad de tener estabilidad, qué sé yo, Yo me reía porque decía, o me veía, pero completamente plasmado en mis deseos, y todo el tiempo el pero a la estabilidad, pero esto, pero aquello. Y de hecho fue como el ejercicio, porque lo hicimos juntos y nos reíamos de, bueno, listo, lo hagamos. Solo decimos la parte que realmente deseamos. Claro, la práctica. Y como que las miradas eran como, estábamos como, qué cosa rara esto. Porque te saca totalmente de tu zona de no. Yo digo, pero estoy librado de cualquier cosa que. No me volvería, pero mis hijos, pero la estabilidad en Argentina, pero, o sea, puedo mencionar 10 millones de... Uno pone excusas para no pasar a la acción, ¿no? Que no es lo que importa no es la acción, no estamos reparando en eso, aunque sí, luego como una consecuencia irrelevante, sino en que uno solamente repare en lo que está diciendo, que también se vuelve una acción. O sea, si yo digo pero, estoy diciendo no. Y obviamente eso que deseo no va a pasar. ¿A quién le estamos respondiendo? ¿A quién le respondemos? ¿A quién obedece esto de una vez más? Pero yo lo aprendí. Sí, pero eso no te hace, no te libera de la responsabilidad de querer estar usándolo o seguir eligiendo esa forma. Y entiendo yo que esto no se trata de una forma en particular de vida, sino la que vos sientas, a donde vos sos guiado. Yo entiendo que ser guiado generalmente no es algo que los demás van a aprobar. No lo van a aprobar. Si vos estás buscando que todas esas personas aprueben lo que vos estás sintiendo hacer, inclusive si cambias muchas veces de ideas, inclusive, o sea, es que vos te tenés que dar esos permisos. Si vos los estás esperando de afuera, siempre los otros van a ser los culpables de tu inacción. O de que vos sigas usando el pero. Siempre volvemos a lo mismo. Pero que lo revelemos, hablemos de las cosas que tenemos que hablar o escribamos para que nos demos cuenta de todo el tiempo que nosotros demoramos en ser responsables de nuestro bienestar. Y además para hacernos
responsables de que elegimos. Claro, porque no hacer nada es elegirlo también. Sí, no sé, o elegir usar quedarme. el pero, o no escribir, Ujú. ¿no? Porque si estamos diciendo que provoca los efectos que provoca, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué no lo hago? ¿Quién me está atando las manos atrás? ¿Quién ha sacado todas las lapiceras del mundo y no encuentro yo una? No, porque sí. Sí. Ay, es que justo no tenía. Yo le sé decir a la gente, hace así, mira, cuadernito en la mesa de luz, con Ujú. cuadernito en el living, donde vayas tener un cuadernito. Porque no se trata del cuadernito, se trata de que no me quiero levantar y ya estoy eligiendo. ¿Quién está eligiendo? Pongo el despertador, me levanto o no me levanto. ¿Quién está eligiendo? Ujú. ¿Quién está eligiendo usar el pero? ¿Quién está eligiendo no escribir? ¿Quién está eligiendo no hacer lo que su corazón le manda? Mientras uno esté pensando una cosa, que es la primera frase, ponga el pero y haga otra, va a estar en incoherencia. Y si uno está en incoherencia, muy feliz, no va a ser pero sí va a tener la aprobación del resto, que en realidad no, pero por lo menos uno se va a engañar creyendo que es igual que los demás. En ese sentido, nos quejemos todos. ¡Hala! No quiero tener esa sensación de que yo no estoy aprobado por los otros. Vamos a quejarnos, ¿no? Ujú. Sí. Es que es una posibilidad de liberarse de la irresponsabilidad, de la victimización, liberarse de los límites. Vale mucho la pena. Uf. No es un camino que nosotros tengamos que decirle a los otros qué hacer. No tenemos que convencer a nadie. Nosotros tenemos que escuchar lo que sentimos o lo que se nos dice, dónde estamos guiados. ¿Será que es tan difícil justamente porque el desafío o la enseñanza, el aprendizaje es abandonar esos aspectos que nos importan tanto porque nosotros estamos por encima de ellos? No de las otras personas, porque son lo mismo, Ujú. ¿de acuerdo? Sino de lo que las otras personas están diciendo. No tiene por qué importarme si yo ya estoy en el lugar que me corresponde, si yo me he devuelto la autoridad. Lo demás ni siquiera estaría habilitado en mi campo que alguien viniera a decirme a mí lo que yo tengo que hacer o no. Solamente está cuando uno tiene habilitado. Cuando, no, pero yo no le pregunté, pero te lo va a decir igual porque vos lo estás permitiendo. Hasta que vos, literalmente, sí pueden decir de que se ríen, no hay problema. Claro, funciona así. Bueno, también lo has dicho, pero si me hago responsable, en realidad no hay nadie diciéndomelo realmente. Nadie, A claro. todas esas cosas que... Entonces me siento y escribo. Porque tal cosa, por lo que sea que haya que escribir, ¿no? Si yo sé que no quiero esto, si yo no quiero esto, si quiero bla, 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 uno revelarse a sí mismo sin culpa y sin miedo. Y si tengo miedo lo escribo y si siento culpa lo escribo. ¿Qué significa la culpa? ¿Cuál es la función de la culpa? Que no cambie, que no me mueva, que no tome otra decisión, que me quede parado en el mismo lugar. La culpa y el miedo paralizan en el pasado que es inexistente. Entonces, ¿cómo habilito yo mi canal para los milagros, para hacer la luz, para escuchar claramente lo que tengo que recibir y para dónde tengo que ir y qué tengo que decir? ¿Cómo lo habilito si tengo yo lleno el canal de esa basura? Como cuando uno manda la papelera y después no limpia la papelera. Es como si tuvieras una bolsa grande de residuos y es grande y grande y grande y nunca la cierro, la tiro, la vacío, no sé. ¿Me entienden? Ujú. ¿Cómo voy a hacer esa? Yo quiero estar ahí muy disponible para lo que venga y aceptarlo y bueno, pero eso no se puede hacer si está ese canal que sos vos ocupado. Eso significa una limpieza. ¿Cómo limpieza energética de dónde? ¿La energía de quién vas a limpiar? Si energía es pensamiento, emoción, lo que se traslada al campo o al plano. ¿Quién te tiene que hacer una limpieza de qué? ¿Para adentro? Claro. Ahí tenés la limpieza energética. Claro, limpia acá, agarrá el papelito y limpia acá. O dibujá como hacer Claro, vos eso, eso estaba por hacer, que quería compartir que Claro. yo escribiendo, así me costaba mucho escribir y empecé, o sea, escribir que no me gustaba escribir que no me salía, que sentía que lo hacía mal, todas esas cosas. Y un día escribiendo me salió dibujar. Desde que empecé a practicar eso de dibujar, me resulta mucho más fácil empezar dibujando y después escribir. O dentro del mismo dibujo escribo, o dentro del... Como que cuando me siento mal, muchas veces no me alcanzo a dar cuenta qué pienso
y escribirlo tampoco me sale, entonces primero me dibujo Ujú. a mí o a los pensamientos, porque a veces también como que dibujo la Lo que sensación, sentís o lo que claro, pensás, o cómo se siente. o lo cómo que se siente, claro, si es así, rayas oscuras, Ujú. líneas, Colores, colores, todo. Y con eso se me abre para escribir. claro. O sea, se me abre para como sacar todo Sí. Igual también a veces me pasa que estoy dibujando y cuando hago un paso para atrás lo veo, digo, uy, qué claro. O sea, me siento totalmente plasmada, digamos. A veces no me Claro. doy cuenta, no lo hago a propósito y me veo y digo, uy, sí, soy re así. Sigue siendo un canal porque no me gusta escribir, no quiero escribir, es una negación de manifestar los estados que luego cuando haces un dibujo que es exactamente lo mismo, Claro. ¿no? Sí, sí. Le aportamos colores y además tenemos una visión clara de cómo nos vemos inconscientemente. Ujú. Porque ese día que hablamos de que vos... Sí. Y vos me mostraste el libro, yo te pedí verlo y vos me lo mostraste, yo dije, pero si esa no sos vos no te vestís así, eso es una niña. Claro, fue muy revelador y a partir de ahí fue cuando hablamos de esto de, bueno, ahora dibujate Usarlo. como querés, Ujú. como es que vos querés verte, ¿no? Porque es muy loco cuando uno se ve de una forma que no es, que pasa mucho cuando la gente se mira al espejo, ¿no? Esa distorsión cuando se Ujú. ve que... Cuando hablamos de los trastornos alimenticios siempre vemos esa deformación de uno mismo en el espejo. Es lo mismo, cuando vos dibujás, haces eso, distorsionas, o sea, dibuja tu inconsciente. Bueno, cuando uno habla, también. Entonces, cuando uno escribe, como escribe desde la conciencia, digo, bueno, voy a tirar acá todo lo que estoy pensando que no digo y cómo me siento, pasa por un filtro al principio, después se da cuenta que libera un montón y ahí es donde dice más y sin culpa y sin miedo, yo saco todo acá, aunque parezca un asesino serial. ¿De acuerdo? Sí. Y empieza con una letrita así, termina como... Y terminé hecho una seda, así, Tati. Sí, es como un clona, ¿viste? Sí, sí. Un clona. También pasa que al principio para mí escribís y que no lo vaya a ver nadie, lo que me no, sé que ayer escribí y terminás contando todo. O Sí, te sí. habilita a hacer cosas, te habilita a decir Sí. cosas que antes no, por prejuicios, porque te Sí. sentís expuesto, porque vos siempre estás pensando que solamente a vos te pasan las cosas. Sí. Es que somos tan graciosos. Es que si yo te estoy proyectando a vos, ¿cómo no te pasaría a vos lo mismo, no? Sí. Es que pensar, razonar, ¿no? Ujú. Mirar, observarse es lo único que uno tiene que hacer. Porque fíjate que cuando nosotros hablamos del pero, solamente con que esto que contabas con esta chica, solamente de observar que uno está diciendo pero, solamente de observar que uno no quiere escribir. ¿Por qué no quiero escribir? Porque estoy ocultando, yo no me quiero revelar, yo quiero que la culpa la tengan los otros, me quiero hacer cargo de todo esto. No tenés que hacerte cargo, solamente tenés que aceptar que está pasando así. Dejarlo. Liberate de eso. Vos deja que la parte de vos que sabe se ocupa. Y si vos querés pensar que es muy antiguo creer en alguna divinidad, bueno, ya vencerás ese bloqueo también. Porque es una creencia. ¿No? Entonces, bueno, ya será que la vida te va a llevar para ese lado. Y bueno, ojalá que sea cuanto antes. Hay una frase del curso del flaco que dice que la honestidad te acelere el camino, ¿no? Como un deseo expresado. Porque mientras antes uno se anima a hacer sin culpa y sin miedo, significa que no está juzgándose, que está perdonándose por estar proyectándose separado de todo y sobre todo del origen que lo tiene todo. Origen, Dios, divinidad, luz, Padre, como cada uno lo sienta, porque esto es como cada uno lo sienta. No olvidemos que esos términos tienen mucho juicio, ¿de acuerdo? El mismo juicio que es el mismo juicio que uno tiene cuando dice, ay, ya estás grande para tener el pelo largo. Lo mismo. O ese señor tal cosa, o son juicios. Entonces, uno revise sus propios juicios, uno revise, ¿no? Y eso es que para eso escribir y el espejo y luego el perdón. ¿De acuerdo? Pasos del perdón, fácil y simple, lo podemos abrir en un podcast particularmente. Lo primero es que no lo estamos diciendo todo el tiempo, que es darme cuenta de que estoy sintiendo, pensando de forma de ataque porque me siento mal, me enojo, detenerme inmediatamente, o sea, parar ese momento de no sigo con esto porque ya sé que esto es mente dividida. ¿Ok? Sí. En ese momento uno ya está en el presente.
se está haciendo cargo de que pudo ver y observar y que lo detiene. No sigue, no lo avala, no se identifica con eso. En ese momento ya eso es el primer paso, es un montón y es probablemente el más difícil, pero con la práctica uno lo consigue, ¿no? Pasará más tiempo, menos tiempo, no importa, eso no se juzga, es parte del aprendizaje. El segundo paso, pensemos. Entregarlo. ¿Juicio de eso? Claro, podríamos La llamarlo así. observación, realmente, de eso que Claro, pensé. me detengo inmediatamente y lo que pasa es que se abre ese espacio y entonces que se libera, ¿no? Y que es lo que el curso llama el instante santo, es cuando uno se lo entrega a la mente correcta, como lo dice Kenneth Warwick, o también el libro, o el Espíritu Santo, el espíritu, la parte de uno que sabe, que inmediatamente está ahí para decir, tranqui, que esto es una proyección, es pasado, si es pasado, no existe, no está pasando, no te puede afectar a algo que no existe. ¿No? Y al entregar eso, que no existe, se deshace y ya la responsabilidad cae sobre esa parte que está guiándonos, ¿no? Y entonces por eso nosotros no usamos el cómo y cuándo. Eso ya se irá. No está bajo nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es el perdón. Darnos cuenta. Identificarlo y dejarlo en manos de la parte que observarlo. nos está guiando y nos está llevando hacia ese lugar, que está dentro de uno. Es una parte de uno que uno ha negado. Estaba pensando recién, nosotros antes usábamos, o sea, apenas empezamos el curso, usábamos lo de entregarlo Sí, al Espíritu Santo. Sí, Y observarlo sería lo mismo, pero se siente como más, lo estoy haciendo responsable. yo, claro. Exacto. Es lo mismo porque hay una entrega. La entrega es el tercer paso, donde eso es la expiación de lo sucedido o el deshacimiento, cuando vos entendés que estás proyectando algo que en realidad no existe. Porque en el curso, la expiación, el término expiación que ha existido desde siempre, significa deshacimiento. Y el Espíritu Santo, la parte de vos que sabe, dice que lo que vos estás viendo, sintiendo, no es real, no está ahí. Él se ocupa de deshacer algo que no es real, pero que para vos, y por eso se llama entrega. Sí. En realidad sí, él dice, entregáselo, entregámelo a mí. Nosotros buscamos la forma en esta época de, bueno, escribí, Claro. fíjate en el vocabulario, entregá, quédate en el presente. Bajarlo, lo pedagógico, digamos. Claro, explicarlo de modo que se entienda. Hasta que lo sientas, digamos. Hasta que se convierta en un hábito y que sea tu decisión siempre. Ya sé, esta información no es la que todo el mundo conoce, no importa, porque es un llamado a despertar. Y despertar es unilateral, es para un lado, no es para varios lados, no tiene muchos caminos, tiene uno, ¿no? Dualidad, división, unión, totalidad. Entonces, vamos en este siglo en el que nosotros estamos viviendo ahora, una forma de decir, practicándolo y bajándolo, digamos, de ese vocabulario para entenderlo. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es la práctica, es un podcast de la práctica del curso de milagros en la vida. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Según, claro, lo que el flaco dice, ¿no? El otro día le contaba a una amiga yo de lo radical que es la información del curso. Es radical, es unilateral, es una cosa y punto. Es como es y punto. Y claro que entender esto de que, wow, ir por este camino implica todo lo que hemos estado hablando desde el primer momento, ¿no? Que literal, si no es un llamado, te va a parecer una cosa utópica, digamos, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? Como en algún momento me pareció a mí, ¿no? Alguna frase que leí que decís, no, ¿cómo sé? ¿Entendés que el que escribe el libro es el que marca el tiempo? O sea, antes y después de Cristo. No es antes y después de fulano, mengano, no, antes y después de Cristo. Y Cristo es un estado, que es lo que él marcó, mostró y sigue haciendo a través del libro. Contemporáneo no, canalizado sí. ¿Qué tan loco es? Canaliza a todo el mundo. El pensamiento del ego también es un canal. Es una radio que vas moviendo el dial que vos agarras para un lado inexistente. Deja que te hable acá, ya vas a ver cómo cambia. Es el dial correcto, digamos, sería. Es un tipo que marcó, forma de decir, antes y después. Es que es un antes y después en la vida de uno, más allá de que esté marcado como tiempo. Y sé que hay muchas personas relevantes y sé que muchas personas, todos lo somos, ¿no? Pues somos todos lo mismo.
más allá de que uno pueda con eso todavía o no. Para eso estamos haciendo este camino. Mucha gente que se iluminó, mucha sí, pero dice antes y después de Cristo. Si eso no te mueve un poquito la vara, más allá de que si vos separás a Jesús, el Cristo, de la religión, esto es mucho más probable. Sacás el juicio y entendés tus propios juicios al respecto, para qué y todo. Como decimos acá en Córdoba, va como trompa. ¿Entienden? Sí. Sí, porque en el idioma que uno hable. ¿Ok? ¿Andiamo? Andiamo. Bueno, estaríamos entonces. Sí.